Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas del programa Controversia frente al mundo, saludo muy especial de parte del equipo, no de catedráticos, no de profesores, no de conductores, simplemente de opinadores, como cualquier persona puede ejercer ese derecho. Nosotros lo hacemos al pie de unos micrófonos, pero no somos más que opinadores. Vamos a tratar un tema no de Semana Santa, sí en Semana Santa. Porque si decimos que es un tema de Semana Santa, iría un poquito orientado hacia el sentimiento religioso. Pero es un tema que no va a ser orientado al sentimiento religioso, que aprovechamos sí el que lo hablemos en Semana Santa. ¿Cuál es ese tema? Nosotros, por la historia, por las lecturas, por la experiencia, en fin, tenemos referencia de personajes que trascienden la historia, de los cuales se habla bien o mal, se les odia o se les quiere. Bueno, pero personajes que han dejado éxito social, generalmente, porque también hay personajes que han sido famosos por su bandidaje. Hay personajes que han sido famosos porque fueron grandes ladrones o grandes asesinos, lo que sea. Pero generalmente trascienden en la historia aquellos que ganaron muchas batallas, aquellos que lograron muchos inventos, aquellos que fueron estadistas prominentes, aquellos que fueron deportistas de élite, campeones del mundo. Pero hay un personaje, y esto es lo raro de este personaje. Hay un personaje archifamoso, permanente, conmovedor. Le siguen multitudes en el mundo, en el pasado, en el presente, y lo será en el futuro. Un personaje que, si usted lo mira desde el punto de vista social, no fue ningún importante. No fue ningún importante. No nació en un palacio. No fue un cortesano. No, nació en una pesebrera. Qué importancia social, por Dios. Nacer en una pesebrera. Allí nació. Y creció prácticamente en el anonimato. Prácticamente. La única mención que se habla de ese personaje fue el que una vez se le voló a los papás y se metió por allá a hablar con unos importantes en Israel. Ustedes ya van viendo de quién vamos a hablar, que es un fenómeno de tipo social y religioso, pero hemos dicho que no vamos a hablar del concepto religioso, por lo menos en forma global. Este personaje fue odiado y aclamado. Los que lo odiaron triunfaron porque lo subieron a una cruz. Y los que lo aclamaron fracasaron porque no lo defendieron. En fin, hasta los más íntimos amigos se le escabulleron. Y murió
en una cruz. Murió en una cruz. Y dice que resucitó. Resucitó. ¿Cómo es posible que un fracasado en una cruz, muerto, matado, asesinado entre malhechores, rompa la historia y acerca de ese personaje se diga antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cuál es el fenómeno? Pero ¿qué es lo que pasa? No tuvo prensa, no tuvo radio, no tuvo televisión, nada, nada. ¿De dónde pues esta figuración permanente por Dios? Es decir, este tema es importante de hablar. Claro, Orlando, o sea, no hay cómo tapar el sol, ni con un dedo, ni con una mano, no hay cómo tapar el sol. Y además este personaje, coloquémoslo en un contexto mucho más amplio. Él no solamente fue un suceso durante su vida pública, sino que ya era un suceso en los previos a su encarnación, a su nacimiento, porque ya el Antiguo Testamento, textos sagrados, pero también históricos, tengamos en cuenta eso, históricos y culturales del pueblo de Israel, uno de los pueblos mal o bien más influyentes en la antigüedad, ya citaban a este hombre. Se le llamaba el Mesías. Entonces, un hombre que no solamente brilla en el primer momento de su vida pública y es un escándalo en el sentido de su muerte y de su resurrección, porque es un escándalo, admiración y escándalo. Y la gente ven este con el que salió, dice que es el Mesías. Pero es un hombre del cual ya se está hablando siglos antes de su nacimiento. Y que curiosamente, en estos 2000 años que llevamos, nadie más se ha logrado identificar con ese Mesías. Solo él. ¿Cómo así que nadie más? Solo él. Solo él se identificó con esas profecías del Mesías. Claro. O sea, esas profecías del Antiguo Testamento mostraban al Salvador y solo Jesús encajó. Ya. Nadie más se ha atrevido en 2000 años a encajarse en ese personaje llamado el Mesías, porque es que no lo hay, ya llegó. Entonces, ese papel de Jesús... Con una contradicción te interrumpo de manera breve. Camilo Andrés, ese Mesías esperado, uno piensa que iba a entrar en una caballería fina con séquito de soldados, cortesanos, cortesanas, y les nace en un pesebre. Nace en un pesebre, pero con las marcas indelebles ya desde el aspecto meramente natural, porque vamos a hablar de eso. Primero, un hombre, yo quiero resaltar eso, la estrategia, digamos, publicitaria. La estrategia publicitaria para lanzar a Jesús en el mundo político-religioso, porque lo que él hablaba tenía influencia en el ámbito político y religioso, no hay cómo separarlo. Así es. Entonces, ese hombre, digamos que preparó, pongámoslo así en ese tamaño, preparó anticipadamente durante varios siglos ya una campaña publicitaria sobre lo que él iba a hacer. A ver, y le salió bien. Le salió bien. Isaías habló de él sin conocerlo a él, pero cuando él nace, lleva adelante su vida pública, inmediatamente, como dijiste ahora, encaja con lo que decía Isaías. O sea, le salió como lo había planeado. Entonces, una estrategia comercial, publicitaria, de marketing que viene ya desde muchos siglos antes, se encaja en la persona de Jesús y repercute tanto a lo largo de la historia que llevamos 2025 años y no hay cómo dejar de hablar de él. Hombre, qué paradoja. Eso es una paradoja, como decía muy bien Ramón ahora tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo era que decía Ramón? Paradoja de la cruz. Paradoja de la cruz. Oiga, perdón, Orlando y Luis Horacio ansioso. Muy ansioso, Luis Horacio, para acentuar la preparación ¿cómo se llama? Comercial que tuvo Jesús, que tuvo el Jesús del Nazaret, el Mesías ese, el famoso por el amor, el famoso por el desprecio. Rompió los esquemas. El famoso porque... O sea, un hombre que venía con las ideas más innovadoras. Es que era de todo, mire, usted mírelo desde ese punto, innovador en todo el sentido. Innovador. Es para y que amar a un enemigo. Exactamente. No, cuidar al enfermo. Y cuidar o sea, eso era degradante en la mentalidad de esos filósofos, mayoría pues
griegos y romanos, eso era Caramba. denigrante, caer en enfermedad era denigrante. Oye, Claro. sí, es que es todo un personaje antes, en y después de lo que conocemos. Estamos en antes, en la preparación que él se hizo, ¿cómo se llama? En la publicidad que se dio, En los previos, en los previos. En los previos hablaron de Isaías. como cuando uno va a ver una película que le dan los cortos. Exacto. A usted le pasa unos cortos, eso se dice en el lenguaje pues de los muchachos modernos, no me des el spoiler. El spoiler es como que usted se le adelanta a la Se le película y le adelanta. cuenta. Isaías hizo eso, Ezequiel, Jeremías, todos salían. Todos esos santos profetas, La mula de Baal. exactamente, pero si uno se puede volver un poquitico más atrás, todavía no encuentra el origen de este personaje. Por allá, por Abraham, en Ur de Caldea. La ciudad-estado. Sí, señor. Ese personaje llamado por Yahvé, por el comandante general, el señor general de todo lo creado, llama a ese personaje y le dice, abandona tu tierra y te vas a donde yo te diga, porque crearé un pueblo con tu nombre y con tu descendencia, digámoslo así, porque así fue. Muy atrás, entonces se estaba haciendo como anuncios y anuncios, y resulta que eso llenó al mundo desde entonces, de unas expectativas que fueron precisamente alimentadas por aquello de los distintos regímenes gubernamentales que se daban en esos pueblos, tiranos, esclavistas, posesos, poseedores de lo existente, sin una claridad sobre la razón del ser humano como humano. No, eso tal vez trataban también como puede suceder hoy, y a lo mejor podrá suceder, trataban a los animales mejor que a estos personajes, y este personaje se fue abriendo espacio, se fue abriendo camino con sus Innovaciones. con sus innovaciones. Oiga, hasta llegar a perdonarle a un bandido. Es decir, A prometerle la a eternidad. prometerle la eternidad a un bandido. Qué individuo tan loco. No, y Ahí lo dejo. los poetas, ¿no? Luis Horacio, los poetas. Los poetas de la antigüedad cantaban las tragedias, que el mundo estaba sumido en una tragedia apocalíptica. Por eso, ha llegado el fin de los tiempos. Nuestro Señor insiste mucho eso, Juan, bueno, y los mismos evangelistas. Ujú. Esa noción de destrucción y de calamidad estaba ahí a los ojos de todo el mundo. El Imperio Romano estaba en decadencia, para nadie era mentira lo que se vivía de corrupción, etcétera. Y en medio de esa ceniza surge el cristianismo. Eso es una novedad, porque surge el cristianismo y el abanderado es Jesús. Pues por eso cristianos en Antioquía, porque son los seguidores de Cristo. Y una rata que hago es la burra de Balaam, no de Balaam, Balaam. Balaam. Sí. Luis Horacio, ¿qué era lo que iba a decir? Le quedó, Luis Horacio le está corté, le corté. abrumado. Pues esta es mucha la tela Hay que que hay que cortar. cortar. Pues siga cortando la propaganda, la promoción que se hizo, ese personaje paradójico. Como esta controversia, yo no creo que se haya hecho propaganda. Se la hicieron. Se le hicieron, sí, claro. Fue antes de El él. Padre, que es el creador, Jefe de publicidad. y escogió un pueblo Sí, yo lo quise dar en el contexto, perdón, Luis Horacio, yo lo quise Y dar en el entonces- contexto naturalista, pues, ¿me entiendes? Como naturalista. quien dice. Y en el contexto histórico, que lo han nombrado ya, la palabra historia, mm, al fin de los tiempos, podríamos pensar también antes la plenitud de los tiempos. Claro. Y es este personaje el que le da la plenitud a los tiempos. Un tiempo anterior, pasado, lo anuncia, producida la caída del hombre. Entonces,
se inicia ese proceso de recuperación, de redención, de salvación, de historia de la salvación, que va a ser por medio del Hijo del Padre, Jesucristo. Recordemos ese pasaje de la Sagrada Escritura cuando él es bautizado por Juan Bautista. Y dice el texto que se abrieron los cielos y se manifestó el Padre y el Espíritu Santo. Y se expresó: este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Es la palabra de Dios. La palabra hecha carne, la palabra hecha vida. Hay una situación que Bueno. Horacio le lleva a uno a pensar en eso. Y es que si ese personaje hubiese escrito sobre él mismo, pero claro, escribió y es famoso porque le dio por escribir. No, escribieron de él, de él. Eso del pasaje del bautismo, lo escribieron de él. Oiga, no escribió nada de él. No, y No, luego pero que perdóneme una sí. preguntita, Camilo. Y... Él no escribió ni una Sí. nada Lo fuera de... único que se conoce que escribió nuestro Señor fue aquello que le escribió a los fariseos en el piso en el momento del caso de la mujer adúltera. Y Que fue muy interesante porque nuestro Señor se ponía frente a cada uno y nuestro Señor escribía al revés, porque escribía para que el que estaba de frente leyera. ¿Sí entiende? Claro, él estaba con la varita, ¿no? Camilo, dejarnos... Y el otro hombre leía eso y decía: uy, este me conoce. Este yo soy me yo. voy". Está escribiendo Ay, los... y el del lado dijo: antes de que me escriba, yo me voy. Eso quedó ahí. Oiga, pero qué bueno que más adelante Eso nos quedó haya ahí. claridad. No, pues yo quisiera, pues nosotros estamos hablando de un personaje, de ese personaje paradójico, ¿cierto? Llamémoslo así, paradójico. Inclusive contradictorio en relación al mundo. Pero porque tenía que venir ese personaje. hombre, Controvertido. controvertido personaje, pero Totalmente. porque tenía que venir ese personaje por aquí, hombre, porque no nos dejaron como estábamos. A ver, ¿qué pasó? Es que pasa que A ver, muchos o sea- de los que estaban ahí, que tenían conciencia de la decadencia en la cual se encontraba la sociedad, adhirieron a Jesús precisamente por eso. Porque eran capaces de renunciar a sí mismos para renovar la faz de la tierra. La promesa era esa: consolidar un cambio radical, y ese fue el cambio que produjo nuestro Señor. Tanto así que cuando veían a los primeros cristianos, seguidores de Jesucristo, veámoslo desde el aspecto natural, los mismos romanos paganos decían: miren ellos cómo se aman. Es que no conocían el valor del amor. Claro. Y ese amor en medio de la tragedia, porque es en medio de la persecución, esta gente seguía sirviendo, seguía pagando sus impuestos, pero estaba construyendo una nueva civilización, la civilización del amor. Pero, a ver, civilización del amor. Pero entonces, ¿cómo? Eso fue lo que encontró el maestro por aquí, este maestro, este contradictor, este paradójico hombre. Eso fue lo que encontró por aquí. Entonces fue... Lo que construyó, no que encontró, porque no había nada. No había nada, entonces, porque no había sino pecado, sería desorientación. Entonces estamos encontrando como la razón de que el personaje haya venido por aquí. Aquí Camilo habló de salvación, del plan de salvación, porque había que salvar al hombre, porque hay este personaje paradójico, que no mandaron un guerrero bien fuerte, no lo hizo Dios, y porque este maestro empezó a sacar de la nada del hombre, pero sí estaba en el hombre, lo que todo lo Es que también fue un guerrero. Le voy a dar dos aspectos de la heroicidad de nuestro Señor. Le voy a dar dos aspectos. Uno, expulsando los mercaderes del templo. Tenaz. Eso no fue con pañitos perfumados de agua tibia. Eso cogió un pedazo de lazo, no lo digo yo, lo dicen los evangelistas, un pedazo de lazo y tenga para acá y tenga para allá. Usted se imagina lo que era el templo, él que como Dios, bueno, hablemos desde el aspecto natural. Ese templo que el pueblo de Israel juzgaba que había sido inspirado por Dios para ofrecerle los sacrificios a Dios, eso era una cosa horrorosa. Horrorosa. Eso no tenía acueducto. O sea, las heces de todos esos animales que tenían ahí en medio de esas tiendas se movían en medio de todas las puertas. Esos olores fétidos de esos vendedores que madrugaban a pelearse un pedazo delante del templo, gente que poco amigo del agua y menos del jabón porque no había.
Y esos tipos gritando, la cabra, el cordero, venga, le cambio la moneda, porque necesitaba una moneda especial para entrar al templo. La mayoría, y eso es un texto, yo no me acuerdo si es el padre Filión, que lo tengo por aquí a la mano, o era otro, el padre Berté, la mayoría de esos negocios comerciales en el templo, ¿sabe de quién eran? Póngale. Caifás y Anás. O sea, Vea, los tipos tenían el negocio montado porque sabían que usted, Ramón, que venía desde Siria, no se traía el cordero. Venga, yo se lo vendo. Oiga, pues. Eso sí le va a salir más carito. Necesita cambiar la moneda. Venga, yo la cambio, pero no al precio que es. O sea, entonces nuestro Señor manda un mensaje ahí, guerrero. Guerrero. ¿viste? Y después, había bancarios cuando eso él... era negocio. Negocio. Eso era negocio. Un mercadeo Un mercado. tan bien pensado que sabían distinguir entre los pudientes y los no pudientes. Depende del cliente. Entonces, el pudiente tenía que ofrecer un cordero o El un más- becerro. El más pobre, los tortolitos. En cambio, el más pobre, el más miserable, una paloma. Con eso llegó la Virgen. Pero si usted no la tenía, ¿en cuánto la vendían ahí en la entrada del templo? Imagínese, usted necesita una palomita desde Ay, Siria, eso le llega claro. una pluma. Oye, No, Camilo, ni, pero ni entonces, viva la pueda traer. según lo que No, pues es espere, le cuento la segunda. Esa es la la primera primera que de guerrero. de guerrero. Ahora, un guerrero que puso a llorar y puso de rodillas a toda la civilización de la época. O sea, los romanos terminaban arrodillados. Un Longinos, Los giros. un tipo que de hecho no se llamaba Longinos, ¿no? Longinos viene el nombre por lanza. Un Longinos, ese guardia que atraviesa el costado de nuestro Señor, que dice la tradición que tenía desfigurado su rostro y no veía por un ojo. Era un tipo, cuando le salpica lo que brota del costado de este señor llamado Jesús, el hombre de cura. Lo consagran obispo y murió santo. O sea, ese tipo, dígame usted si no murió derrotado por Jesús en el buen sentido de la palabra. No, y Lo los- puso de rodillas y le cambió el corazón. ¿Y cuántos Y de esa es la derrota triunfante de nuestro Señor, o sea, de Jesús. ¿Y Vamos a hablar cuántos de ahí las con el contexto, soladescas, como se dice, romana, el centurión? Centurión no era un muchacho de allí de Palestina, era un ejecutor de órdenes romano. Y entonces va donde este señor y le dice que cure a su hija. Lucas, o sea, un tipo con la vida exitosa que usted, como dicen, castigado 3 veces. Rico, bonito e inteligente. Por ahí era Lucas. O sea, un tipo de clase alta, bien formado intelectualmente, médico, pintor, que termina escribiendo para un hombre que murió en lo alto de la cruz. La paradoja de la cruz. Y La sacar un tipo paradoja- de O una... sea, lo desacomodó. Y sacar un tipo de mostrador, ladrón, Un ladrón. cobrador de Pillo. impuestos, un pillo, y Y lo puso a escribir también. sígueme. No, Y ese es a ver, yo quisiera hacer antes Esa es la de- paradoja. Ya esa es me la expli- paradoja del maestro, la paradoja de la cruz, pero tengamos una cosita y que haya como una ampliación de datos para que muchos tengan claridad. Cuando Jesús, ese maestro que estamos hablando, que se le enfrentó al mundo como verbo encarnado, para que tengamos que no vino a hacer prodigios y cosas distintas, sino como ese hombre, ese verbo encarnado enviado por el Padre a salvar la humanidad. Cuando llegó a ese medio, donde le tocó batallar y sentar y asentar sentar su doctrina y asentar también su misma doctrina, encontró una sociedad estructurada que es la sociedad romana. Esa sociedad romana, Más o menos, ¿no? Estructura, sí, digamos, sí. es que esa sociedad tenía la política del imperio, de Augusto, de Calígula, de Claudio, de Nerón, de Calva, de Que al Otón. principio fue una evolución, pues, de Exacto, república a pero imperio, esta pues. gente habían derrotado a otros. Yo sé cuál sociedad había antes. Y entonces estos tenían una mezcla de tensiones, pulsiones, pasiones humanas distintas. Y en ese medio, pues, los anteriores a los romanos, que fueron yo no sé si los babilónicos o esos imperios el imperio otomano, por allá, en fin, hay
No, pero estás No, hablando otomano es anterior. No, Posterior, perdón. no, estás hablando de la gente de los imperios ¿Qué? del Medio Oriente, no de Occidente, de Roma. De Roma. Porque son distintos. En el Medio También- Oriente, los persas. Los que era persas, un imperio exactamente. tremendo. Había influencias persas, tanto que Daniel aparece por allá en la esclavitud de los israelitas de Babilonia. Daniel, el profeta Daniel. Entonces, había influencias de todos esos medios, de todas esas personas, y a todo eso se enfrenta Jesús, para que entendamos qué era lo que hacía Jesús. Y volviendo al caso de los guerreros, entonces el templo de Jerusalén, que le tocó iniciarlo a Salomón, no a David, sino a Salomón, entonces estaba convertido en una calle de esas de Babilonia, en una calle de esas que vimos hoy en los lugares que tienen hasta nombre, y ahí se presentó Jesús a salvar su templo, y le tocó entonces ser guerrero, es lo que tú quieres decir. Ese es el Jesús paradójico. Ese es el hombre, es decir, el fracaso de Jesús, pero no el fracaso de la cruz, sino que vivió para alcanzar lo que no había en el mundo y lo que él trajo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque ese Jesús era amor. ¿Y cómo se le enfrenta a todas las pasiones humanas? Son cuestiones, preguntas que nos podemos hacer. Un templo que lo tenían los judíos, paradójicamente, gracias a uno que no era ni siquiera judío, a Ciro. Porque Ciro... Rey de Persia. Sí, Que es prefigura de nuestro Señor también. vean, Es miren. considerado en la... Ciro. Sí. Y no en era la- para nada del pueblo En escogido. la teología escriturística es considerado como un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Claro. El Ciro, un hombre pues providencial, digamos, en ese sentido. Es que hoy en día, por aquí decimos con tanto romanticismo, fulano de tal se fue contra el establecimiento. Pues contra el establecimiento se fue Fidel Castro y a esa pobre isla como está en este momento. No, estableció la igualdad, claro, soñada, pero son las igualdades de Se la fue pobreza. contra el establecimiento. Ese muchacho llamado Jesús se fue contra el establecimiento, pero con caridad, con amor Ahí está y la con diferencia. franqueza. Entonces. Pero ¿sabe qué? Interesante también la despretensión de Jesús. ¿La qué? La despretensión de Jesús. No digo nuestro Señor porque estamos dándole el contexto así. Sí. ¿Por qué la despretensión de Jesús? Porque el linaje, se lo otorga, el linaje de David es otorgado a Jesús a partir de su padre José. Tanto por María, su madre, como por José, la ascendencia llegaba a la casa de David en línea directa. Quiere decir que ese linaje de David le daba la autoridad a Jesús por ambos lados, madre y padre, Madre y padre. aunque legalmente era el padre quien la transmitía, le daba a Jesús la autoridad de asumir, oído, el poder sobre el pueblo de Ah, Israel. pues era hijo de David. Hijo de David. Entonces, eso es interesante que él nunca Entonces luchó. no fue usurpador. No, y él nunca luchó por restablecer la monarquía, que lo hubiera Claro, podido hacer, es que tenía toda la influencia. Claro, José claro. Arimatea tenía toda la ayudita, digámoslo así, pues contexto natural, la ayuda económica de un Lázaro, María y Marta, que eran pues crema innata de la sociedad y de la economía de Poder la época. económico. Tenía un nombre como Lucas después que adhiere y otros más, Pedro, Santiago, esa gente tenía unas empresas de pesca. Sí, No crea Pedro, que salían con una varita. Pedro tenía 100 Se pesas. suben en una barca y cabían todos. ¿No se durmió Jesús en una barca? Así es. ¿Cómo se metieron los 13 ahí? Eso era una canoa. Eso era no un barco de eso pesca. O no sea, era esta gente ninguna canoa. tenía empresas en la época, una empresa consolidada pesquera. Así de sencillo. Hizo hablar hasta los callados como Luis Horacio. ¿Qué Ya, cosas? No ¿Qué- se diga más. ¿Qué Terminamos, cosas Luis de Horacio. ese Jesús? Luis Horacio va a despedir el programa. ¿No? O sea que tengo media hora. Queridos radioescuchas, audiencia, tranquilos Que vine a poner orden. que vamos a poner orden. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Estamos hablando desde la historia de salvación. Y la historia tiene un pasado, un presente. y No, un no estamos futuro. hablando de la historia de salvación, Luis Horacio.
perdón. No, pues eso hacía la salvedad que es una visión más naturalista, Sí. pues. En el sentido Estamos hablando que no vamos a hablar de la De gracia un ni tal teología. Jesús de Nazaret. de un tal Jesús de Nazaret. ¿Por qué se posicionó en la historia? Un anónimo, un humilde, que muere derrotado en una cruz. No estamos hablando de la doctrina, sino de la presencia. No histórica, de la evidencia Histórica histórica de de ese un hombre señor. Jesús que cambió la historia. Porque no es un programa religioso este, Luis Horacio. Es una visión social de por qué un tipo acapara la historia y la parte. En términos sociales, un cualquiera. Sí, Ah, listo. un Jesús de Nazaret. Y entonces ya, Ay, por ¿qué eso más- le digo, qué más por voy eso a le, agregar? por eso le digo, Luis Horacio, cierre el programa. O sea, Estamos de acuerdo. ¿no se te hace muy raro que un señor, o por qué ese señor Luis Horacio, qué tenía de raro? Pues no es como un fenómeno social llamativo. Puede ser. No, porque habían grandes hombres en la época. Sí. Pues el emperador no llegó allá solo por corrupción. Eran tipos que tenían personalidad y tal. O sea, Jesús era capaz de parársela a cualquiera. A cualquier. A Tenían cualquiera. poder. Tenían poder. Tenía poder. Y Jesús no lo tenía, en Y principio. muchos antes de él. Y antes de Jesucristo, antes de que Jesucristo apareciera en la historia. Sí, Claro, los- tipos con más dominio de la masas, historia de la salida de Egipto, ¿de quién huyeron? ¿Quién eran los que mandaban allá? pues. Ramsés II, ¿Y qué era él? el ¿Un faraón? Era el faraón. Emperador no, Ujú. faraón. 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 Sí, Faraón. tenía más pueblo en sus manos, pues, claro, Claro, más poder. empezando por el pueblo escogido. Porque es que esta historia de salvación gira es alrededor de un pueblo, se inicia con un pueblo que escoge Dios, a través del cual va a traer un Salvador, Pero perdón una cosa, Luis Horacio. que cambie la historia humana. Seamos religiosos o no seamos religiosos, Y cambió, le dio un Cambió la viraje, historia pues, humana. las costumbres, porque todo, yo pues. hablo del siglo XX para creyentes y no creyentes, Sí, y ahí todos se me quedó. entienden. Y todos ellos también hablan así. Por más que usted sí. Entonces, viene y aparece este hombre en la plenitud de los tiempos y parte del tiempo. Era el esperado, era el anunciado. Todo el Antiguo Testamento no hace más que anunciarlo y preparar los caminos. O sea, la expectativa está ahí, pues. Y ojo a que el pueblo escogido, ¿por quién? ¿Y para qué? Para que fuera el que le abriera el camino a este personaje que parte la historia. Como el enunciado habla de paradoja, ¿cierto? Ujú. La paradoja de la cruz. La paradoja de la cruz está muy bien puesto. Y ahí mismo se me vino a la memoria un dato histórico. La cruz era una ignominia, lo peor que le podía pasar a un ser humano. Vea, Eso es interesante, porque Muy sí. era una distinción entre el delincuente y el criminal. O sea, este hombre Jesús murió como el criminal, o sea, Ah, lo bueno. peor que había. la peor de las cosas, qué bueno. Peor humillación, buena esa aclaración, sí. Muy buena. Eso lo tenía tan claro el pueblo de Israel y el pueblo y el Imperio Romano, que es donde está inscrito en este momento de la cruz el personaje del que estamos hablando, que los primeros cristianos se avergonzaban de la cruz y no les gustaba la representación de Jesús en el Calvario y en la cruz. Se concentraron todo en el resucitado. Era la fiesta principal. O sea, la fiesta para los cristianos era la Pascua. Y en torno a eso, la Anunciación, que también coincidía, lo hacían coincidir, era interesante porque esos primeros cristianos hacían coincidir la muerte
y el nacimiento el mismo día, porque en la creencia de muchos pueblos, nacer y morir en el mismo día era señal de grandeza. Ah, caramba. Entonces a nuestro Señor lo relacionaban con nacimiento y cruz, muerte, el 25 de diciembre, que también era creencia que había sido la creación del mundo. Mm. Entonces, Pascua, nacimiento y muerte eran los grandes acontecimientos que celebran los cristianos, pero especialmente la Pascua, eso sí es real, claro, porque la cruz, sea lo que sea, quedó marcada como la tragedia. Entonces, con la resurrección, ellos de alguna manera redimían a Jesús en ese contexto cultural de ese momento, Sí, como de la ignominia de la cruz. Claro. Entonces, Mismo para nosotros- Pablo dice, sin eso vana es nuestra fe. Pues en la Exactamente. resurrección, pues. se centran en eso, en el triunfo de la cruz. Porque es muriendo en la cruz que él puede resucitar. Porque si no hubiera muerto, no iba a resucitar. Pero hay es decir, es importantísimo ese dato que nos da Luis Horacio, que nos lleva a reconsiderar lo siguiente. Este Jesús, este Jesús paradójico, no era el que esperaba el pueblo de Israel. Ese no era. Ese Jesús. Pues si hubiera sido el que esperaba. Entonces, el pueblo de Israel, No estábamos hablando O sea, de eso. que no porque- era, el pero fue- aclaremos, que no era el que Exactamente. esperaban porque habían deformado la idea del Mesías. exacto. Es que Y el que mandó Lo que Dios, quiere decir es que no lo pero reconocieron. Ramón, no lo es que, reconocieron. Ramón, es que ahí Yo creo que está- no lo Era, reconocieron, más bien, no lo reconocieron. no lo pero, reconocieron. pero la centralidad, Tan era que por eso no lo reconocieron. la centralidad de este personaje triunfante en la historia, como ninguno, es que ni siquiera los suyos No lo bien. recibieron. Y Por mire, eso. mire el atrevimiento. Entonces, mire Sí, que, pues, que es bueno entender en el reconocimiento. Se trata del pueblo de Israel escogido para salvar la humanidad. Y formado y por el mismo Dios. exactamente. no cuántos siglos. Exacto, Todo es pero una la paradoja. gente, el que vio Dios, no lo recibieron. A eso, Vea y esto, ese me es voy. el- de y contradicción. ese es este maestro que estamos hablando aquí. Claro. Deben de recordar ustedes el capítulo 24 de Números, versículo 17. Dios le dice a Moisés, yo le suscitaré un profeta de en medio de sus hermanos semejante a ti, y pondré mis palabras en sus labios y les hablará todo lo que yo le mandare. Todo lo que yo. Le mandare. Y si alguno desoyere las palabras que hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta de ello. Eso lo dice el mismo Moisés en el libro de Números, en el capítulo 24, versículo 17. ¿Y a ¿Qué? quién se está refiriendo? Entonces, pero verá, lo atrevido, santamente atrevido de este Jesús de Nazaret. Él va a decir después, en Juan capítulo 5, y lo va a recordar Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, pero en Juan 5:45, nuestro Señor Jesús dice, de mí escribió Moisés. Ah, claro, claro. Mire lo atrevido. O sea, él se atribuía a sí mismo lo que habían profetizado al Mesías. ¿Quién lo chitó ahí? Tanto que le dicen, vea, nosotros no lo vamos ¿Quién a se apedrear, atrevió? nosotros lo vamos a apedrear por lo bueno que has hecho, sino porque te has declarado Dios. Pues esa es la cascarita que le estaban buscando. Ah, Pero él lo decía en público. De mí escribió Moisés. claro, claro. Y cuando desenrolla en la sinagoga, en la misma Nazaret, y cita a Isaías, dice, hoy se ha cumplió. cumplido esta escritura. ¿Qué hicieron ahí? Ah, vamos a matarlo. Este, De que- tal manera como La decía Luis solución Horacio, fue con no lo, matarlo. no lo quisieron reconocer. este sí mucho atrevido. Es que era ¿no? inconveniente. Era la santa intrepidez de nuestro Oigan Señor a este, el Jesucristo. hijo de José con las que salen. Es los que los precisamente- cree No, Dios. otra peor. Ni siquiera decían el hijo de José, el hijo del carpintero. Del carpintero. Oiga, ¿cómo le después, parece? Porque es que Dios. también era una visión deformada de que Es que- Jesús vivía en una posilga y vivía mendigando. Y no era así. José era el tectón, ¿Era que qué? tectón, la palabra griega, tectón, el original ¿Qué quiere de decir? Mateo dice tectón, artesano y constructor. Ya Claro. viene la técnica, el término técnico. Es que, y viene de dicen allá. el tectón, no dicen
no tienen que aclarar que es José, porque No, la no gente es. sabía que por antonomasia Es. ese hombre era un artista. Es que Orlando dijo ahora que la vida pública, que había tenido un periodo inicial oculto, no público, no de promoción, No, encerrado. encerrado, pero la gente lo identificaba. Ah, sí, ya. ¿Acaso ese no es pues Sí, el hijo del claro. carpintero? No, es que ya comentaban. Luis Horacio, ¿usted se imagina a este niño? Voy a darle, discúlpeme, coloco la nota al pie de página. Naturalista, voy a hablar naturalista. Este niño llegaba a la sinagoga a que le hicieran la catequesis de los rollos de la ley, la Torá. ¿Usted se imagina los comentarios de este niño? Para el bar mitzvah. ¿Usted se imagina los comentarios del niño cuando escuchaba eso? Flectate genua. El rabino se ponía de rodillas. Arrodíllese. ¿Y este dónde salió? Que está, o sea, le salía, claro, es que él había inspirado al que escribió. Claro. hombre. Entonces ya se hablaba ese nombre en medio de lo encerrado, de ese ostracismo, digamos, que vivió nuestro Señor durante 30 años, ya la gente sabía. Y el escándalo a los 12 años en el templo, En el templo. cuando le tapó la boca a Anás y a los otros doctores y escribas, que les tapó la boca y les dejó claro que, vea, el Mesías soy yo. Además ellos ya sabían, porque cuando Herodes, antes de la matanza de los inocentes, quiere confirmar lo que le vinieron a decir a los reyes magos, que nació que el Salvador, que el rey, que cómo así, ¿no? Y eso es, me imagino la prudencia y el bajo perfil de los reyes magos, con elefantes, camellos, tiendas, El bajo esclavos. perfil. Eso, mejor dicho, la No, pero- antorcha a las 3 de la mañana porque llegaron tarde de viaje. El oro, el incienso y la mirra. No, Y usted el olorcito que inundó toda la región, con esa prudencia y bajo perfil de ellos, vinieron a preguntarle qué hizo Herodes, a quién mandó a llamar, a los escribas. Al- ¿Y A qué que le dijeron los le diga- escribas? Así que le dijera No, que iba a ¿Y qué le dijeron los Eso escribas? sería. Ya iban a hacer. No. Que, ¿Dónde que ya, nació? o sea, ya sabían. Y ya hicieron el cálculo, sí, ya nació. O sea, ellos sabían que ya había nacido, Sí, señor. sabían dónde había nacido. Claro. Entonces, cuando aparece a los 12 años, ¿usted cree que no dicen, este es el qué? Obvio. Por eso es que ya sabían que ese niño era el hijo de... Qué parada. Preguntica bien sencilla en 3 minutos de tiempo. Entonces, este Entonces Jesús, nos quedan 5 minutos, ¿no? maestro de la parada. 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Nos quedan- Maestro nos de la quedan contradicción. 14 Ah, minutos. 14. Rechazado, vituperado, de todo lo que conocemos este Jesús. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? La pregunta es para que digamos algo bien formativo. ¿Por qué es la cruz una contradicción al mundo? Es decir, la muerte de ese maestro que llegó a la cruz, entonces el triunfo se obtiene por la cruz de cada uno. ¿Por qué? De percruchen at Lo lucem. haces en forma de pregunta. Sí, es una pregunta. Sí, Percruchen ¿por at qué? Porque lucem. es que Jesús lucha y lucha y lucha y lucha y cumpliendo su misión y va a dar a la cruz. Paradoja de la cruz. Allá es decir, lo contradictorio de la cruz. No, Más o menos pero- Luis Horacio decía algo en esa línea ver. ahorita cuando hablaba del imperio. Pero atención, es que nosotros no vamos en este programa No, radial de no hoy. es de los religiosos, sino porque la cruz como tal es una Una contradicción. una Vamos, contradicción vamos. para cualquiera. Vamos a extrañarnos. Y esa podría ser, pues, un poco una aproximación a la conclusión del programa. Vámonos extrañando de este personaje. Interroguémonos. ¿Cree usted o no crea? No le estamos diciendo que crea, menos le estamos diciendo que no crea. No. Examinemos la historia, los argumentos, las cosas, los ambientes. ¿Qué probabilidad de triunfo tiene este señor? Ninguno. Y es el triunfante. Y es el Pero triunfo. paradójicamente, Paradójico. Paradójicamente, maestro. en la misma cruz se proclama su poder. Sí, señor. Por eso es paradójico. Es que es paradójico. Entonces, el imperio, en la persona de su representante, manda poner un aviso El rey. allá en esa cruz, encima de la cabeza de él, que dice, Rey de los judíos. Y le dicen los súbditos de ese imperio, judíos que eran súbditos,
No, dejemos de bobadas, hombre. Cambia eso. Lo escrito. Le tocó a Pilato, escrito, ¿cierto? Claro. Oiga, pero no, Y ese escrito está, viene desde el principio, cuando empezó a ser anunciado. Desde ahí está escrito. Ajá. Lo escrito está, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Y el Génesis es, obviamente, una dimensión del pueblo escogido, una dimensión literaria, escrita, que recoge la tradición de muchos siglos antes que la tradición era oral. No es como dejarlo como mito que a veces lo quieren presentar. Era un mito, una especie de fábula, no es un libro histórico, Ah. eso es interesante. Es historia. Claro. Entonces, el anunciado empieza a triunfar en la cruz. Sí, señor. Y el mundo, sin darse cuenta desde su ignorancia e incluso desde su ironía, porque fue con toda la ironía que le mandaron poner el aviso, para de alguna manera vengarse Pilatos de cómo lo obligaron a condenar a este que él sentía y presentía como inocente. Exacto. Y le manda a poner entonces ese aviso irónico, con lo cual queda El visible y en lo alto ese título nos de das una idea rey. nos das una idea muy buena, hombre. Uno llamaría eso el desquite de Pilatos. ¿Y qué desquite? Otra- sí, puede entenderse porque lo escrito está. Ahora le pediré otra cosita al respecto de lo que estamos significando. Esa escogencia de este Jesús de Nazaret de la cruz. Para triunfar, cogió la cruz. ¿Qué rey escoge la cruz? ¿Qué rey escoge el dolor para morir? Ninguno. Vea, ¿Qué buscan los reyes? ¿Sabe qué Y escogió un rey? Darío 1, 2, 3 de Persia, reyes de Persia, esos muchachos de allá, ellos cogieron. No. Y los faraones No, vamos, ¿qué nidos se hicieron para morir? No, vamos a casos de hoy. ¿Ah? Este ¿Sabe qué Jesús de escogió un Nazaret, rey? ¿Ah? ¿Sabe qué escogió un rey? En el hoy. Cámaras, luces, acción. Siéntese en el trono y corónelo. Corónelo. Todos los reyes del pasado han sido coronados. Coronados con sus coronas imperiales. La corona de este pobre señor del que estamos la hablando cruz fue una corona de espinas. La tortura. y la tortura. La corona Y- del que estamos hablando y ese- fue una corona de espinas. Te llamó la atención entonces ese maestro porque lo está siguiendo y nos llamó la atención porque lo estamos siguiendo, que escogió la cruz, escogió el sufrimiento, escogió el aislamiento, escogió lo peor, dice para redimir una Y- cantidad de bandidos como nosotros. Tiene que haber una fuerza sobrenatural para creer en este señor. Por eso es que hay tantos. Es el poder infinito y el amor infinito del Padre. Y es el poder infinito y la misericordia infinita de Jesús. Y es Así el es. poder infinito de la gracia del Espíritu Santo. Otra cosa, hombre, ¿cómo es que este señor del cual estamos hablando lo cogen cuando él se quiere dejar coger? A ver, ¿cómo es la cosa? Lo cogen cuando él Se quiere dejar coger. Ah, ya, Porque se escabullía, y exige dejarse se coger. iba. Sí. también. Porque cuando llegan y Pedro sale con una espada y le bota hasta la oreja a uno de ellos a Malco. para que no No proceda. procedan a prender al maestro, él le dice alto y coge la oreja y se la pone. Y se la pone. Entonces, Usted, Es vos le la hubieras paradoja. vos le hubieras quitado la otra oreja. yo sí. Las dos de una vez. Y había una hecha vez. colección, Oye, una colección. porque había Entonces, ese completado la Jesús de colección. Nazaret, por el curso del tiempo, Pero queda entonces, claro, que ese Jesús de Nazaret, entonces, concreta bien ese maestro que escogió la cruz y es el que nosotros seguimos. Pero, oíme, pero es que mira una cosa. Mira lo que es este señor del que estamos hablando.
lo mandaron coger varias veces. Y él no se agarró los puños con nadie, sino que salió con autoridad. Ah, sí. Todo lo Sa- hacía con autoridad. Salió del grupo. Aquí estoy. Nadie se atrevió a cogerlo. Yo soy. Y cuando le echan mano, No, y los evangelistas dicen que se derrumbaron los soldados. bueno, Solo la voz. bueno. Y cuando llegan y lo cogen, por allá en el huerto de los olivos, lo cogen, como ustedes no creen que que mi padre me mandaría legiones. Lo que él mantuvo y sostuvo y sigue sosteniendo. Mejor dicho, les dijo en puro paisa, hombre, no sean tan bobos. A mí me están cogiendo porque yo me voy a coger y listo. En antioqueño. Sí, señor, sí. Ahora, aclara muy bien con esto de rey, con corona de espinas, con esto de ese aviso en la esta. Mi reino no es de este mundo. Repetí lo que Mi te... reino no es de este mundo. Ay, está muy... Ahora, hay una cosa Estuvo muy claro con eso. la que yo quiero terminar mi intervención en esto. Es el amor del Padre que crea. Y el amor del Padre que nos da un Redentor en su Hijo. Y su único Hijo. Y el amor y la misericordia y la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que fue el que lo levantó del sepulcro. Así como lo encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen y le dio la vida humana, igualmente el Espíritu Santo lo levanta de la muerte del sepulcro, muerte humana, porque el que murió fue Jesús, el hombre salvador, no el Dios salvador. Dios no muere, Dios es eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablas tú de Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Hablas de Jesús de Nazaret? ¿Ay, de quién estamos hablando? Ah, para que también los otros ¿de quién están hablando allá? Pues de Jesús de Nazaret, así como lo dije. Pues mira el colmo de los colmos. Un señor fracasado en una cruz y resucitó. Entonces, ¿quién es el que no cree en la resurrección? El que no quiere creer. La veracidad de los documentos históricos al respecto de Jesús, eso es muy importante. Porque en el contexto literario, en el contexto filosófico, nosotros tenemos que evaluar lo que significa la autenticidad de las obras, por ejemplo, de Aristóteles, filósofo griego, ¿cierto? Sus libros todavía se estudian hasta el día de hoy. Sus reglas de silogismo siguen vibrantes, ¿cierto? Ahora, ¿usted sabe cuánto tiene el manuscrito más antiguo de Aristóteles? ¿Cuánto tiene? 1400 años. O sea, el manuscrito original más antiguo que nos habla de Aristóteles y tiene textos de Aristóteles es del siglo VI después de Cristo. ¿Quién pone en duda la existencia de Aristóteles? De los que estamos en la mesa, ninguno. Datos de Y de los que nos están escuchando, mucho menos. ¿Cierto? Y puede ser una escuela. Excelente. Entonces, un personaje como Aristóteles, viene en el contexto para que hagamos la analogía o el Sí, contraste sí. con este hombre llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ahora, las obras completas que nosotros tenemos más antiguas de los autores latinos son del siglo VIII. Autores latinos del siglo I, las tenemos y son originales del siglo VIII. Hay fragmentos de Cicerón, de Horacio, de Virgilio, de Ovidio, pero no hay nada íntegro antes del siglo VIII. ¿Quién pone en duda la vida, obra y existencia de Cicerón, Ovidio? Nadie. ¿Cierto que no? Ahora, el espacio que hay entre Aristóteles y el primer documento que se encuentra de él es ¿de cuánto? De 1400 años. Lo mismo que de hay otros 1400. de otros 1400 años. Muy bien, muy interesante. Y vamos a encontrar entonces con respecto a Jesús de Nazaret que solo entre el siglo I y el siglo VI tenemos 78 códices evangélicos. Eso quiere decir que encontramos todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret con una mayor precisión histórica de que, solo hablé de Aristóteles. Contemporánea. De nadie más se ha hablado. Flavio. En el siglo I, II y III de Jesús, no se ha hablado de nadie más como de Jesús de Nazaret. Tremendo argumento.
tenemos obras de Flavio Josefo, Sí. tenemos obras de, Sí, Suetonio. sí, sí. De Flavio Suetonio. Josefo hace referencia a Jesús. Claro, claro. Pero si usted se va del siglo II al siglo VII, esto es muy interesante, usted va a encontrar a pensadores cristianos que se identificaron con Jesús, Justino, Ireneo, claro. Clemente, Claro, Orígenes, claro. Tertuliano, ¿cierto que sí? Orígenes. Claro. Sume los textos de ellos, siglo II al siglo VII, y va a encontrar más de 26.000 citas. Oh, Las citas de ellos rehacen el Evangelio por entero. Es Quiere decir que hay una extraordinario. justificación histórica sobre lo que significa Jesús de Nazaret. Hay más historicidad sobre Jesús que sobre los personajes que dijiste. Claro, el 100% de los historiadores de la época, porque es que son los conocidos del siglo I, Tácito y Claro. Flavio Josefo, el 100%, que son ellos dos los únicos historiadores, los que hay. Sí. o sea, el 100% de los historiadores del siglo I hablan de Jesús. Hablan de Ahora, Jesús. este hombre, que es evidente en la historia humana y en particular en nuestra historia y la que nosotros hoy conocemos, con la aceptación y el rechazo que tiene, ¿qué significa, podemos preguntarnos, la muerte ominiosa en la cruz? Que venció la muerte física y venció la muerte del pecado. Que este sería otro elemento interesante a evaluar. O sea, el sepulcro lo encontraron vacío. ¿Quién apareció en el siglo I o en el siglo II diciendo que por ahí estaban guardados los restos, que se los Ay. llevó Juan, que la Virgen María con José de Arimatea hicieron trama y se llevaron los restos de Jesús? Nadie se atrevió a decir en esos primeros siglos contemporáneos a Jesús de que alguien se había robado el cuerpo. Es que el sepulcro Ese lo Jesús de encontraron Nazaret, vacío. entonces, Resucitó. murió, resucitó y está con Perdón, nosotros. sí hubo alguien que se atrevió a decir que lo habían escondido. ¿Quién? Y San Agustín dice, ¿y quién vio? Y si lo vieron, ¿por qué lo dejaron hacer? Claro. Claro, claro. ¿no? Si hay uno, hay más de 500 testigos solo en los evangelios que son enunciados explícitamente y en Hechos de los Apóstoles, a más de 500 se apareció Jesús. Dejó el testimonio de. Pero dejo claro, esos dos personajes, tenemos 4 personajes en el primer siglo. Tenemos a Gallo Patérculo del año 30 que escribió, pero nada de historia. Tenemos a Quinto Curcio Rufo que escribió sobre Alejandro Magno. Historiador, pero escribió solo Escribió sobre Alejandro sobre Magno. Alejandro. Entonces, los únicos 2 historiadores que nos quedan son Tácito y Flavio Y Josefo. Flavio Josefo. Y todos 2 escribieron sobre Jesús. O sea, el 100% de los Y no historiadores eran cristianos. y no eran Y cristianos. no era cristiano. Bueno. Ese es Jesús de Nazaret. Hombre, hemos hablado de un señor, tiene que estar vivo. Sí, tiene que estar Pero vivo. entonces, Tiene que estar vivo. trascendió la historia. Así es. Indiscutible la fuerza arrasadora que cambió las mentalidades. E indiscutible. Metanoia. Metanoia. Visión del ser, visión de la vida, principio y fin. Cada uno piensa. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.